Bienvenidos una vez más a otro podcast. En esta ocasión hablaremos de la compasión. Como seres humanos, tendemos a ser propensos de manera innata a tener compasión. Aunque existan diferentes tipos de personas en el mundo en el que vivimos, en cuanto a actitudes y también mentalidades, naturalmente somos personas, somos animales sociales por naturaleza. Y naturalmente es que queremos apoyar a nuestros amigos y familiares y en algunas ocasiones, ¿por qué no? Si es posible, aliviar el sufrimiento de las otras personas que nos importan. Esto explicaría por qué la compasión ex- ah, se encuentra o se explica también en diferentes lecciones religiosas. Se pueden encontrar, bueno, en la mayoría de las religiones la regla de oro básicamente es trata a los demás como quieras ser tratado. Y una parte importante de eso es, o sea, ese fundamento lo podemos encontrar en cristianismo, judaísmo, taoísmo, budismo, etcétera. Pero primordialmente, de hecho, incluso se encuentra en las tradiciones humanistas. O sea, en tradiciones sociales no religiosas que básicamente radican en el humanismo. Esta parte suele ser cuando una persona puede entender que no tiene que tratar, bueno, más bien, vuelvo a lo mismo, a la regla de oro, tratar a las otras personas como quiere ser tratado. Las investigaciones demuestran que actuar de manera compasiva puede llegarnos a ser felices cerebralmente hablando, porque activa las mismas regiones del cerebro, cuando ayudamos a otras personas, así como cuando nuestros deseos son gratificados o cuando nuestros objetivos también son cumplidos. Se activa la misma parte cerebral, libera las mismas, libera la misma reacción química dentro del cerebro, tanto ayudar a alguien como cuando logramos nuestros objetivos. Usualmente, cuando la usualmente cuando uno habla de compasión, uno cree que tiene que hacerse como este sacrificio, que tiene que hacer como siempre ser el Cristo en la cruz, etcétera. No necesariamente. La compasión puede venir de múltiples y muy pequeños, pero muy cálidos. La palabra cálidos es la que quiero usar. Gestos. Por ejemplo, gestos como una cálida sonrisa, gestos amigables hasta con cuando estás hablando y las expresiones corporales. Pones tu mano en su hombro, pones tu mano en su brazo o lo abrazas a la persona. En realidad, es, los gestos así de simples pueden ser demostraciones de pequeñas, pero demostraciones de compasión. Y estos mismos gestos también liberan oxitocina. De cierta manera, de hecho, el entender y el ser compasivo aún en pequeñas porciones o en pequeñas acciones te causa reacciones porque genera oxitocina, entonces causa reacciones químicas en el cuerpo que en teoría motivarían todavía más o a ser aún más compasivo. Sin embargo, pues como siempre y en todo, existen los obstáculos.
Recuerdo hace poquito, de hecho, hace unos días, de hecho, de cuando estoy grabando esto, un alumno, un exalumno, me dijo una de las lecciones más importantes que había olvidado, que a veces uno se le olvida honestamente, que a veces uno está enfocado tanto en mejorarse uno mismo o en resolver sus propios problemas, porque pues cada quien es su propio mundo. Más sin embargo, este exalumno me dijo, profe, pues sea por lo que esté pasando, usted me enseñó a siempre sacar soluciones y no solo en software. Así que no se puede enseñar algo que no es. Esa parte fue la que más me... Hasta me sacó la lágrima, de hecho. Uno no puede enseñar lo que no es. Y de hecho sí me dijo... Me ayudó muchísimo y en realidad, por muy pequeño que fue para él dar... Y me lo mandó por mensaje, de hecho, pero... Por muy pequeño que haya sido... También para la otra persona puede ser lo que necesitaba, ¿vale? Entonces, este tipo de... Este tipo de como de gestos son los que uno recibe de manera cálida, recibe y son los que lo hacen sentir esa compasión. La, lo interesante de hecho es que una vez que uno a veces puede llegar a sentirse compasivo o que alguien fue compasivo con él, también le dan ganas después de ser compasivo con otras personas. Es como un ciclo. Pero bueno, como dije, como en todo, también existen obstáculos para la compasión. Y en específico a la hora de crear o practicar la compasión, son uno de los obstáculos mayores que tiene. Obstáculos como el miedo, el ego, la ilusión y la ilusión de que estamos separados como de la realidad, que somos diferentes y que somos únicos y diferentes a otras personas. No eres único, no eres diferente. Recuerdo que alguien me llegó a decir cuando vio el podcast número 10, que me dice, lo que estás, que me dijo, Virus, tú eres muy especial. Le dije, no, no lo soy, honestamente no. Y no lo digo en un sentimiento negativo. Le estoy diciendo, simplemente he pasado por las cosas que he tenido que pasar y las he aprendido y estoy intentando no regalar per se, pero tratar de contar, por así decirlo, mis experiencias y cómo es que lo fui aprendiendo. No estoy diciendo que la forma en que lo estoy aprendiendo es la mejor forma. Y, pero lo que sí le dije fue, no soy especial, más sin embargo, lo que hago sí lo es. Lo que hago sí es especial y es especial porque nace de mí. Es especial porque para mí es especial. Y sí me lo han dicho varias personas. Se demuestra que en realidad es algo que no que, bueno, sí que te gusta, pero en realidad que es especial para ti, que es algo que te llena. Y esa es una de las partes más importantes. Cuando dejamos llenarnos o dominarnos por estos obstáculos que mencioné antes, el miedo, el ego, la ilusión de que estamos separados de la realidad o la ilusión de que eres diferente a todo el mundo, afectamos negativamente primero a tu persona y después a los que están alrededor de ti, directa o indirectamente. Y eso en mis reflexiones me llevó a pensar una de las preguntas como un poquito más difíciles que me pude plantear, que fue, pues entonces, ¿cómo podrías fomentar la compasión? ¿Cuál sería como el flujo para poder fomentar la compasión?
Eso me llevó a dos pasos importantes. El primero es compasión por uno mismo. Como me dijo mi exalumno, ahorita que le estaba contando, no se puede enseñar lo que no se tiene, o lo que no se es uno. Y es exactamente lo mismo con la compasión. La compasión, si no la tienes dentro de ti mismo, ¿cómo la puedes expresar? Lo mismo pasa con muchos otros sentimientos, como el amor, la humildad. ¿Cómo es que, cómo es que piensan hacer algo o demostrar algo que ni siquiera tienen? Se estarían mintiendo a sí mismos y no es no es tan buen camino a seguir. Como mencioné en el podcast de mentalidades, que mi madre me decía que uno tiene que ser feliz por sí mismo, por supuesto que tiene razón. Y uno tiene que encontrar su propia felicidad y ser su mejor versión para entonces poder ahora sí practicar, compartir y demostrar la felicidad con su pareja. Y no quisiera entrar como en esos temas de reciprocidad ni nada de eso, tal vez sea para otro video. Más sin embargo, usualmente cuando uno ya encuentra como un equilibrio y se es una de las mejores versiones, porque no es definitiva, una de las mejores versiones de sí mismo, empieza a darse cuenta que en realidad cuando vas con, así sea tu pareja o no, cuando vas con cualquier persona, la hace sentir como que tu tiempo valió la pena. Como dije, esto en realidad es otra reflexión que he estado escribiendo poco a poco. Me ha costado más trabajo de lo que quisiera, pero cuando uno llega a ese punto, ya no lo ve como una necesidad de que alguien más tenga que hacer recíproco, ¿no? Porque a veces siento que la mayoría de las personas ven así las relaciones. Como un doy tanto para recibir tanto. Es como de... Ah, ok, sí, o sea, hasta cierto punto eso tiene sentido. Pero bueno, como dije, tema de otro video. Entonces, en este caso, como comentaba, sí, la felicidad depende de ti mismo. Y una forma de empezar a ser feliz con uno mismo es tenerse compasión por sí mismo. ¿Por qué dejarías o por qué le cargarías la responsabilidad a alguien más de que sea el responsable de tu felicidad? ¿Por qué harías eso? La compasión hacia uno mismo involucra, esa palabra me gusta mucho en esa frase, involucra dirigir calidez y positividad hacia uno mismo y hacia otros. Puede que se sienta bien raro al inicio cuando lo estés intentando practicar y perfeccionar, pero créanme que puede cambiar de maneras 180 o totalmente la perspectiva de la vida. Como había mencionado en podcasts pasados, usualmente es muy difícil decirnos cosas positivas. Ojo, la gente la mayoría de las personas suele confundir positivismo con un tú échale, sí se puede, a pesar de que tengas todo en contra. Totalmente, sí, pero eso es solo un sentimiento que es basado en una emoción. De hecho, hace poco, en una reflexión, llegué a una conclusión que decía, no, para poder hacer lo que hacemos,
se necesita tanto de la lógica como de las emociones. Y esto aplica aquí. En realidad, como dije, la gente confunde positividad con hacer algo incluso hasta cierto punto ilógico. Ambas tienen que existir en balance. No puedes depender solo de una porque las emociones se acaban. Y cuando usas solo la lógica, llega el punto en el que la lógica te dice, es que ya no tiene sentido que siga haciendo esto. Y ahí es cuando entran las emociones. Decir, no, ¿cómo no? Venga. Entonces, se dan cuenta, es como un baile ahí entre las dos. Y las personas entonces confunden demasiado esto. Porque es, por ejemplo, a mí me pasó que era, ¿cómo que te vas a levantar tan temprano? O sea, ¿por qué? ¿No? Y es como de, ¿por qué me estoy diciendo esa cosa negativa a mí? Es un, me estoy levantando temprano porque quiero levantarme temprano, porque quiero hacer cosas a esa hora. Ojo, es una pelea interna. Y yo mismo envío, a mi propia manera, positivismo para poder hacer las cosas que tengo que hacer. No me estoy diciendo, sí, venga, hoy vamos a cargar tanto en kilos y en, no sé, en la prensa francesa y en lo que sea. Güey, no, güey. Un día más, hazlo otra vez. Otro día, mañana que duelen las piernas, no importa, vuélvelo a hacer. No me estoy diciendo, tú puedes, tú puedes. Hazlo otra vez. ¿Por qué? Porque es lo que decidimos hacer. Es exactamente lo que decidimos hacer. ¿Me estás diciendo que no me voy a ser fiel a lo que dije? ¿Me estás diciendo que no voy a cumplir lo que yo mismo me prometí? Caray. Ahí es donde entra entonces, cuando empiezas a fallarte a ti mismo. Es cuando te dejas envolver por la negatividad. Es que soy un desgraciado, es que soy un bueno para nada, es que no sirvo para... No. ¿Que ahora no puedo nadar tanto? Ok. ¿Cuánto puedes nadar ahorita? ¿20 minutos? Perfecto. ¿La siguiente semana? ¿25? ¿23? ¿21? Perfecto. Progreso. Este tipo de prácticas cultiva una mentalidad más compasiva y empática, que está demostrado que incrementa la felicidad, reduce el estrés y mejora notablemente el bienestar. Y la segunda parte de la que hablaba, o el segundo paso, flujo, para poder fomentar la compasión, es la compasión por otros. Porque una vez que ya se sienta bien con uno mismo, practicarlo, hay que empezar a fomentarlo hacia las demás personas. Una vez que se desarrolla básicamente la compasión propia, se puede comenzar a practicar la compasión por otros. Usualmente, por donde se empieza, es mandando pensamientos a través de calidez o pensamientos positivos a algún amigo, algún familiar, y poco a poco progresar hacia personas por las cuales ni siquiera tenemos como sentimientos tan fuertes como lo es un amigo, como lo es un familiar. Y incluso hasta cierto punto llegar llegar a transmitir esos mismos sentimientos, no sentimientos, pensamientos positivos o cálidos a personas que ni siquiera nos agradan. Hasta ese punto. Obviamente también compasión por todas las cosas vivas, compasión por la naturaleza, por el planeta en el que vivimos. De esta manera, ya, al menos yo lo veo así, de esta manera cuando uno empieza a practicar la compasión y se le hace ya un poco más normal practicarla, conocerla, compartirla, es cuando se puede desarrollar una compasión genuina.
Y dentro de esto, como camino, si lo quieren ver así, como hacia la compasión, se desarrollan habilidades extras que uno va tomando o va aprendiendo. No sé si decir inherentemente o eh, indirectamente. Más sin embargo, uno se va dando cuenta también. Una de ellas es la empatía. Y lo interesante es que de hecho nuestros cerebros están conectados de cierta manera, en el cual se puede sentir empatía con otros. En algunas ocasiones, como no, cuando vemos a un amigo, a una persona en la calle, que está llorando, nos sentimos mal, nos sentimos tristes. Esa es la empatía. De esa manera. Esto de hecho se debe a que en el cerebro tenemos algo que se llama neuronas espejo y que reaccionan cuando ven acciones de otro. Esto es lo que nos permite sentir o llenarnos de ese sentimiento cuando lo vemos. Funciona no solo con los sentimientos pues tristes, ¿no? Digo, el ejemplo que se fue triste, más sin embargo también la empatía hacia alguien que está pasándola muy bien, la empatía hacia alguien que está pasando un muy buen momento, la empatía de alguien que se siente feliz consigo mismo, se puede llegar a sentir. En ciertas religiones o en ciertas guías, un poco más como espirituales, a eso se le llama de hecho cuando uno encuentra su luz, que viene desde adentro, que uno cuando encuentra su luz pues brilla y las otras personas pueden ver ese brillo de la persona. Es básicamente como lo mismo, solo explicado desde un punto de vista diferente. Y la segunda una de las otras habilidades es cuando uno empieza a practicar o se da cuenta de que existe algo llamado la bondad amorosa. Es básicamente una palabra que se podría dividir en dos, bondad y amor. Cuando se practica de manera más seguido, se desarrolla un estado de ánimo, ojo, un estado de ánimo más compasivo. Y como resultado, pues también en una empatía natural. Simple. Bueno, simple no es. Es bastante complicado. Porque, como dije, los obstáculos que mencioné hace rato, usualmente uno tiene pensado en que se pone, ¿no? Como si soy yo. Y si está bien que seas tú, pero tú estás bien. Y si no estás bien, ¿qué estás haciendo para estar bien? Sea cual sea tu definición de bien. Y el detalle, así como existen estas extras habilidades, también tienen como sus partes contrarias. Una de ellas es el desinterés. Aquí quisiera compartir nada más una de las conclusiones a las que he llegado cuando estuve reflexionando acerca del egoísmo. El egoísmo está basado en una ilusión. Tal vez de eso también pueda hablar en un video completo de cómo es que llegué a esa conclusión. Pero esa fue mi conclusión. El egoísmo está basado en una ilusión. Para algunas personas pareciera lógico que para ser feliz se tiene que anteponer ante todas las demás personas y enfocarse en sus propias necesidades y deseos. Hasta cierto punto no está mal. Hasta cierto punto tiene cierta validez. Sin embargo, de hecho, cuando perseguimos de manera egoísta nuestros deseos, se convierten en deseos egoístas. Quiero tener un coche porque se lo quiero presumir a todos los demás. Quiero tener un
reloj súper carísimo. De hecho, sigo sin comprarme uno. Este, eh, un reloj súper carísimo porque se los tengo que presumir a los demás. No. Cuando conviertes o dejas envolver ese deseo por el egoísmo, se convierte en un deseo egoísta. Y el detalle es que cuando persigues esos deseos egoístas jamás vas a estar satisfecho. Jamás. Cuando obtenemos lo que queremos, nuestros deseos cambian, ¿no? Ah, ya conseguí esta cosa A. Perfecto, vamos a cosa B. Me llenó conseguir cosa A. Si no fue un deseo egoísta, posiblemente sí. ¿Y qué sigue? Cuando son deseos egoístas, es cuando dices, espero que el deseo B me llene. Y esto, por inevitablemente, pues nos lleva a seguir un camino de insatisfacción y de miseria. Este tipo de comportamientos, de hecho, se puede observar también pues, en adictos. Y no me refiero a drogas, literal o directo a drogas. Adictos en sí. El adicto suele perseguir lo que le da placer o lo que le hace sentir ese shot de felicidad a corto plazo. Hasta el punto en el que ya eso que persigue ya no le da o el placer o fomenta la misma felicidad que le daba. Y por ende entonces persigue lo siguiente, que suele ser algo más fuerte. Cuando se está en este ciclo existen diferentes formas de escapar de él. Sin embargo, una de las que más llama mi atención es el ayudar de manera desinteresada. Existen muchos ejemplos, de hecho. Pero en la idea principal de ayudar de manera desinteresada, significa que uno, no estás esperando nada a cambio. Dos, en realidad lo estás haciendo con personas que a lo mejor ni siquiera conoces. Que simplemente viste que o alguien estaba triste, o alguien necesitaba que cruzar la calle, alguien necesitaba dinero, alguien necesitaba un abrazo, alguien necesitaba a alguien que lo escuchara. Sin lujo, sin ánimo de obtener nada a cambio. Esa es la ayuda. O sea, de hecho, no, me estoy confundiendo. Perdón. La ayuda desinteresada básicamente es cuando lo haces porque ni siquiera sientes que querías ayudar a la persona, perdón. Pero cuando se ayuda de corazón, ahora sí, al revés. Cuando se ayuda de corazón, es que pues son estos pequeños detalles que a veces dices, pues se veía que necesitaba ayuda a la persona, ¿por qué no habría de brindarle ayuda? Como dije, alguien que necesitaba cruzar la calle, alguien que necesitaba alcanzar algo alto, cosas tan pequeñas, de verdad. Y estos gestos, o sea, la ayuda de veras que viene de corazón, y creo que esa frase posiblemente pueda ser mal interpretada, pero cuando viene de corazón la ayuda es porque en realidad entiendes que, ¿cómo lo explico? Cuando ayudas de corazón es bueno, yo siempre lo he visto por dos razones. Uno, porque en una parte de tu vida ya necesitaste ayuda y alguien te la ofreció sin, sin ánimo de tener nada a cambio. Y de ahí aprendiste. O la otra es cuando viste a alguien también hacerlo. Cuando viste a alguien que estaba en la calle, ayudó a cruzar a alguien, que le dio un abrazo a alguien. Así de simple. Y por último, quisiera hablar del perdón. El enojo y el resentimiento son de los mayores obstáculos en la compasión.
Entiendo perfectamente el porqué. Cuando alguien te lastima, otorgar el perdón puede llegar a ser muy difícil o hasta en ciertas ocasiones imposible. Pero cuando te aferras con todas tus ganas al enojo y al resentimiento, te estás lastimando a ti mismo también. Estás agarrando un alambre de púas con las manos. El detalle viene en que cuando logramos soltar esos sentimientos negativos, podremos retornar a un estado no natural, pero a un estado de tranquilidad y de paz. Esto se puede dar en muchos aspectos diferentes de la vida. Uno en los que más comúnmente se puede apreciar, notar o ver es en las relaciones. Y este tema sí es para otro video, es uno en el que he estado trabajando. Pero lo único que les puedo decir rápidamente es: no se aferren al rencor y al resentimiento, al enojo y al resentimiento. No dejen que su ego, después de terminar una relación por X razón por la que no haya funcionado, ¿por qué quisieran tener la razón? ¿Solo para alimentar su ego? No. Hace mucho escribí una frase que tengo guardada, pero que dice: prefiero ser amado a tener la razón. Prefieran ser amados por ustedes mismos, prefieran ser amados por la otra persona, prefieran ser amados por incluso no esa persona en específico, pero por otras personas que también les importan ustedes. Prefieran siempre ser amados a tener la razón. De nada te sirve tener la razón. Solo alimentas tu ego. Y el ego es individual. El amor, a pesar de individual, que nace de uno, se expresa mayormente o alcanza expresiones y niveles inimaginables cuando se comparte con alguien más. Trabaja en tu amor propio para que puedas otorgar y compartir ese amor que cultivaste en ti mismo a alguien más. Perdona y deja ir, por más difícil que sea. Ojo, no estoy diciendo en la primera frase que dije, preferir ser amado a tener razón, no significa decir que sí a todo. Está bien difícil esa parte, crean. No significa decir que sí a todo, no significa no discutir, no esto, no lo otro, no. El amor es preferido a tener la razón y tener una lucha de egos. Y la segunda, perdona y deja ir. La primera parte es perdona. Es casi imposible olvidarlo, porque parte de lo que nos hace crecer en muchas ocasiones es la experiencia. ¿Cómo vamos a olvidar algo que nos hizo crecer? Algo tan importante. Cuando pasa el tiempo y lo ves hacia atrás, dices: sí, no lo volvería a vivir, pero no me arrepiento de haberlo vivido. Perdonar es muy diferente a olvidar. ¿Vale? Entonces, perdonen de verdad, de corazón, perdonen. Y dejen ir. Y si les cuesta trabajo dejar ir,
avanzando y eventualmente van a dejarlo ir. Como siempre me gusta irme con una frase, a veces empezar también con una frase. Este es de Lewis Smith, un teórico cristiano, pero que sigue vivo, ha escrito bastantes libros y en uno de ellos que leí de él menciona: perdonar es dejar libre a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Como siempre, espero les haya ayudado, espero les haya gustado y, como siempre he dicho, cuídense mucho, trabajen en ustedes mismos. Hasta la próxima.